Seguimos en el aire de eso que falta y ya estamos conectados con Manuel Becerra, nuestro compañero docente en secundaria, en formación docente en la Universidad Pública, con quien tuvimos el gusto todo el año pasado de hablar de temas de educación, que estamos ahí evaluando si eso será posible también este año, pero en principio hoy nos vamos a juntar a charlar sobre temas de alfabetización. Hola Manuel, ¿cómo estás? Acá de este lado te saluda Mailén. ¿Qué tal, Mailén? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contémonos un poco de qué se trata esto. Siempre hay algo que sucede, ¿no?, en el inicio de clases, que es poner en jaque básicamente el trabajo de los y las docentes, de toda la investigación que hay detrás del laburo de los docentes. Así que, bueno, invitado a poder poner en debate todo esto también. Bueno, sí, ahí en general cuando empiezan las clases hay una serie de temas en la agenda. A veces son los paros, muchas veces, y esta vez apareció a través de las redes una discusión sobre el método de alfabetización, que se para, por supuesto, en una evidencia que nosotros los docentes vemos mucho en las escuelas, de que a muchos chicos les cuesta mucho manejar cuestiones que antes consideramos básicas de la lectura y la escritura. Uh-huh. Vemos viendo esto, lo vemos en primaria, lo vemos en secundaria, lo ve gente que da clases y labura en la universidad y en de formación docente, se hace dentro de los niveles, y por supuesto preocupa a las familias, preocupa a los profesores, preocupa a todo el mundo, y en esa discusión de, bueno, ¿de dónde sale este problema? ¿Qué pasa? Ahí, digamos, como un intento de parte de tal vez algunos académicos, algunos sectores vinculados a algunos partidos políticos, de presentar el problema en una discusión entre dos, entre comillas, métodos, sí, de los cuales uno es malo y uno no sirve, pero sin embargo es el que, en teoría, es el que se usa y es el que está habilitado por ley, y otro es el que se usaba antes y ahora está prohibido usar, pero es el que funciona, como si hubiera una especie de conspiración de pedagogas malvadas que quieren que los chicos no aprendan más a leer y escribir, y eso haya devenido en una especie de censura de un método que sí funcionaba y fue descartado. Ese es un poco como se presenta el debate. Sí. El debate de la enseñanza tradicional, entre comillas, si se quiere, sobre la alfabetización, es el método de la conciencia fonológica, y después la otra postura, digamos, que es la que se ve señalada como mala, como ineficaz, pero hegemónica supuestamente, es el método constructivista o de psicogenético, digamos. Esas son cuestiones técnicas. Uh-huh. El tema ahí es que, en realidad, primero, ningún método es hegemónico, porque aunque pueda haber, digamos, efectivamente discusiones a nivel académico y disputas en torno a cómo se ocupan los espacios en la academia y cómo esos espacios que ocupan en la academia le dan acceso al poder político y asesorar ministerios y por lo tanto a conseguir contratos a las distintas posturas o referentes académicos de estas posturas. Lo cierto es que en las escuelas no hay un método hegemónico de enseñanza de nada, digamos, y mucho menos de la alfabetización. Hay sí estas dos como miradas, sí, pero en general lo que tiende a suceder es que las maestras, digamos, van pivoteando entre uno y otro según van viendo. Ahí nosotros en Lor y Lor, hace un par de semanas, publicamos dos notas, uh-huh, una de Diego Rubini y otra de Vanessa Giordano, que se complementan muy bien entre sí. Vanessa hace un poco un recuento, digamos, de cuáles son los planteos de cada una de estas posturas, sí, y complejiza, por supuesto, las afirmaciones de Andrés Rierni, que es un neurocientífico que había tirado toda esta idea, que por supuesto lo complejiza, diciendo que en realidad, digamos, el método de la constructivista o de la psicología genética tenía en cuenta una mirada más integral acerca de cómo las personas aprenden a leer y escribir. Es más descriptivo, no es prescriptivo, sino que dice, bueno, la gente aprende a leer en un ambiente alfabetizador, tenemos que tener letras a la vista, tenemos que escuchar hablar a nuestros padres, tenemos que poner ahí a la familia, tenemos que poner las palabras que escuchamos en un contexto, en el contexto de un discurso, uh-huh, mientras que el método de la conciencia fonológica tenía más que ver con una cosa más repetitiva de memorización entre grafema y fonema, o sea, entre el sonido y el dibujito de la letra. Sin tanto contexto, que en realidad lo que dice el método constructivista es que en realidad nadie aprende así a leer. O sea, uno aprende a leer leyendo, digamos, uno aprende a leer. Sí, como parte de un proceso. Eso, ¿no?
Claro, como parte de un proceso, decía que se aprende a leer como parte de un proceso, digo, más allá que puede haber momentos en los que uno aprende a cómo se pronuncia una letra en particular, después hay momentos en que te largás, digamos, como a un todo integral. Es muy difícil si no solo porque uno aprende el fonema asociado con el dibujo, el morfema de esa letra, a que uno pueda a partir solo de eso leer, como que hay que tener en cuenta las dos cosas, básicamente. ¿Vos me escuchás? Sí, yo te escucho. ¿Vos me escuchás bien? Hola, hola. Hola, Manuel, ¿me escuchás ahí? Yo te escucho perfecto, a vos. No ahí, sé. Ahí te escucho mejor, Bien. Sí, efectivamente, no solo es un proceso, sino que es un proceso práctico. Y otra cosa que dicen estos falsos, digamos, estas falsas dicotomías, estos falsos discursos, es que supuestamente en el método del constructivismo, el método de la psicogenética, los chicos aprenden solos, ¿no? Eso es como otra falacia que se enuncia, de que lo que dice el método es que los chicos aprenden solos. Y de ninguna manera, o sea, hay intervenciones activas de los docentes en esta exploración. Lo que pasa es que este método lo que dice es que todos los chicos traen hipótesis sobre la lectura, sobre la escritura, y las hipótesis tienen que ser pensadas, digamos, en su particularidad. ¿Cómo es que esta piba piensa la forma de construir las palabras? Y a partir de ahí, los docentes tienen que intervenir para ver, bueno, justamente qué cosas están fallando de esas hipótesis sobre la lectura y sobre la escritura, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, efectivamente, es parte de un proceso mucho más complejo que es simplemente memorizar algunas cosas, lo cual no quiere decir que no haya cosas que se aprenden de memoria acerca del método, que no haya cosas que no haya algunos aspectos donde efectivamente haya que ensayar la repetición de algunas cosas para que eso más o menos vaya quedando claro, ¿no? No es excluyente del otro, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí venían las notas. La nota de Diego Rubini a la vez tiene interesante que él muestra evaluaciones que les toma a 2 alumnas de él, que están en el proceso de bautización, sí, y va señalando, bueno, ¿qué problema veo yo en esta alumna? ¿Y qué problema yo veo en esta otra? Y entonces, ¿qué tengo que hacer como docente en el caso A y en el caso B? Y después muestra cómo están esas mismas alumnas en una evaluación 8 meses después, y claramente se ve un avance. Claro. ¿Cierto? Y es como bastante mágico también, porque yo no soy profe de primaria, pero imagino que ir viendo cómo un nene, como una nena, va tomando la palabra y va pudiendo escribir y darle sentido a lo que hace, y va pudiendo acertarle, digamos, a las palabras, debe ser un proceso muy, muy mágico, efectivamente. Sí, mágico, pero a su vez, como decías antes, no es que los pibes aprenden solos por arte de magia, sino que hay ahí todo un equipo docente y toda una ciencia predeterminada y estudiada por todas las personas que ejercen la docencia, que involucra un conocimiento que se pone en práctica con los pibes y las pibas, que puede estar, digamos, de modé, puede haber que actualizarlo, digo, podemos seguir haciéndole críticas a la educación en términos conscientes y con argumentos, ¿no? Porque si no es como, bueno, esto que decíamos al inicio, se critica a la docencia cuando están por empezar las clases porque, bueno, se acuerda ahí la gente un poco que los docentes también tienen que cobrar un salario que les permita vivir y que les permita dedicar tiempo de su cabeza también a planificar cómo se van a llevar adelante esas clases. Sí, totalmente, digamos, ahí hay una cosa que es volver sobre la falencia de la escuela, que yo entiendo perfectamente que es una preocupación, y te repito, son conversaciones que tenemos los docentes también, como que, bueno, estamos preocupados por esto, qué está pasando, digamos, dónde está un poco la punta del ovillo para entrarle a este problema. Y ahí hay algo que señalan también Diego y Vanessa, los dos en sus notas, que es que cuando se plantea esta discusión, cuando Andrés Riesni plantea esta discusión, o cuando otras referentes, digamos, del campo académico en este tema plantean la discusión, es que en ningún momento hablan de los problemas vinculados de los problemas que la cultura digital, o sea, que la proliferación de pantallas y dispositivos móviles personales ha atravesado este problema. Nadie habla de eso, salvo, en este caso, Vanessa y Diego, que dicen, miren, acá están estas dos, en todo caso, estas dos enfoques, estas dos formas de entender el proceso, estas recomendaciones de parte de cada forma, esto que pasa en la escuela, que es bastante más complejo y más variopinto de lo que dicen en todo caso estas bibliotecas, pero a eso se suma algo que en general nadie dice, que es las pantallas han generado un reseteo tremendo de esos procesos que antes eran más estables, digamos, porque involucra una variable
muy crítica, que es, por ejemplo, que los chicos chiquitos no hablan en sus casas porque no escuchan hablar a sus padres, porque sus padres mismos están con pantallas, claro, y le encaja una pantalla a los nenes para que los nenes no jodan. Entonces no hay diálogo, no hay palabras. Entonces al no haber palabras no hay imitación de palabras. Al no haber palabras tampoco hay, de parte de los chicos, la idea de que, bueno, para poder participar de la conversación hay que vencer la timidez y hay que poner palabras y pedir cosas y tratar de articular los pedidos y la demanda. Sin duda. Bueno, eso es un tema que la cultura digital mete de lleno en este tipo de discusiones, pero cuando se plantea esto, bueno, hay buenos y malos, hay bibliotecas buenas y bibliotecas malas, hay una biblioteca mala que es hegemónica y una biblioteca buena que está censurada o prohibida, nadie dice, bueno, pero mirá, en los últimos 15 años tenemos esta emergencia que resetea hasta toda esa discusión, ¿no? Uh-huh. Y ahí me parece que, por momentos, a mí me da la impresión personalmente, de que estamos discutiendo un escenario viejo, estamos discutiendo un problema como si fuera 1985, claro, ¿no? Como si no hubiera internet, como si no hubiera pantalla en 1985, sí. Entonces, bueno, este problema A, este es una postura A, una postura B para el mismo problema. No, estamos en 2025, han pasado 40 años, han pasado 60 en todo caso desde el apogeo de alguna de estas teorías, y acá hay una dimensión que la verdad que está descajetando todo. Sin duda. Y hay otra cosa que también señala Vanessa en particular en su nota de Gloria Aylor, y es que la escuela está pensada, dirigida hacia una masividad, ¿no? Hacia la construcción de un ciudadano homogéneo, que eso es lo que un poco se intenta por lo general, y que ahí también lo que queda por fuera de estos debates que intentan simplificar una tarea que es bastante difícil, digamos, y que hay que estar preparado para llevarla adelante, y que es la diversidad en el aprendizaje de las niñas, ¿no? Como esto que hablamos también en otras ocasiones, se intenta esta masividad cuando en el mundo ideal de lo que quisiéramos que suceda es que cada individuo pueda formarse como individuo dentro de un colectivo, pero que eso es muy difícil de poder aplicar y que entonces los métodos que se utilizan es para, bueno, que se aprenda más o menos todo lo posible por la mayor cantidad de alumnos posibles. Sí, hay una cuestión ahí que señala Vanessa, como vos bien decís, y está muy bien señalar ese problema del método constructivista, que es, claro, una fábrica, porque la escuela tiene el formato, digamos, de la fábrica en términos de tiempos de trabajo, tiempo de descanso, tiempo de trabajo, tiempo de descanso a nivel masivo. Es cierto que el método constructivista requiere de una atención como más personalizada, entonces necesitamos efectivamente tal vez grupos más pequeños, necesitamos mejores condiciones para que eso funcione realmente bien, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí también hay una cuestión vinculada justamente a las condiciones de trabajo, pero no solo de trabajo, sino también a las condiciones de aprendizaje de los mismos pibes. O sea, hay condiciones que favorecerían mucho el funcionamiento, en todo caso, de determinado enfoque, que no es tan fácil encontrar tampoco. Y me parece que es un buen señalamiento de Vanessa para ver en todo caso, bueno, cómo tapamos un poquito ese bache, sabiendo que mañana no van a salir los gobiernos mañana a llenar de dólares a todo el mundo, a todos los docentes y hacer de las escuelas naves espaciales. O sea, no va a suceder mañana, no va a suceder dentro de 10 años, entonces, de alguna manera, alguna idea tenemos que pensar para intervenir sobre eso y no seguir, en todo caso, con un problema que se viene arrastrando. Sin dudas. Gracias, Manuel, por estos minutos con nosotros. Te mandamos un abrazo y espero que, bueno, esta columna pueda volver pronto al aire de eso que falta. Muchas gracias a ustedes.